Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es tarta de crema y caramelo, una tarta con un bocado que no te debo de contar, lo debes de probar. ¿Vemos lo fácil que es? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María, las voy a picar un poquito porque ahora las tenemos que triturar. Así para que sea más fácil. Un poquito más. Tapamos y me voy a quedar triturando. Y ahora estoy con vosotros. Una vez ya tenemos todas las galletas bien trituradas, le vamos a añadir 100 gramos de cacao en polvo. El cacao que yo estoy utilizando es el cacao que utilizamos para desayunar. Vamos a mezclar muy bien los dos ingredientes y una vez ya lo tenemos bien mezclado, le vamos a añadir la mantequilla. Y aquí tengo 100 gramos de mantequilla. Si queréis y os gusta más añadirla derretida, lo podéis hacer. Yo lo hago así, de esta manera, porque me gusta más la textura que le deja las galletas añadiendo la mantequilla sin fundir. Mezclamos bien. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, como estáis viendo, ahora a continuación vamos a por nuestro molde. Y la tarta la vamos a hacer en un molde de 26 centímetros, que es perfecta para unos 10 a 12 comensales. Añadimos la galleta y vamos a formar la base aplanándola con la misma paleta. Vamos a intentar que tenga la misma cantidad por todos los lados. Una vez ya lo tenemos, reservamos en la nevera. A continuación, en un bol vamos a añadir 600 mililitros de nata para montar o crema para batir. Vamos a batir un poquito la nata hasta que coja un poquito de cuerpo. Mirad, ¿veis? Como estáis viendo en la imagen. Ahora en este momento vamos a añadir 120 gramos de azúcar glass. Lo podemos cambiar por azúcar normal, la misma cantidad. Vamos a batir hasta que tengamos montada la nata. En este momento, cuando ya la tenemos, reservamos. A continuación vamos a hacer una crema pastelera y yo tengo aquí 4 yemas de huevo y le vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla. ...130 gramos de azúcar... ...50 gramos de maicena o fécula de maíz... ...vamos a añadirla toda porque es importante... ...así... Y aquí tenemos 500, iba a decir medio litro de leche, 500 mililitros de leche. Vamos a añadir un poquito aquí en este lado. Nada, con esto es suficiente. Y el resto lo vamos a añadir en el cazo. Vamos a mezclar muy bien el bol donde tenemos las yemas, hasta que no nos quede ningún grumo. Una vez tenemos bien mezclado las yemas junto con la leche y el resto de los ingredientes, encendemos el fuego y vamos a dejar que la leche coja un poquito de temperatura. No hace falta que llegue a hervir, mirad, ¿veis? Ya empieza a humear. Añadimos la leche donde tenemos las yemas, mezclamos bien. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, de nuevo ponemos el cazo al fuego, le añadimos la mezcla y eso sí, vamos a estar moviendo hasta que se nos haya formado nuestra crema pastelera, pero no os preocupéis porque se hace muy rápido. Tenemos que estar moviendo porque si no corremos el riesgo de que se nos pegue y no nos valga. Nada, pero vais a ver y vais a comprobar que es súper rápida de hacer. Y habéis visto que es cero complicación el preparar una crema pastelera en casa y está buenísima. Mirad, ¿veis? Ya se nos va cuajando. Mezclamos bien, ahora con fuerza, hasta dejarla sin ningún grumo y bien brillante. Ahora os muestro cómo nos tiene que quedar. Mezclamos, ahora con fuerza. Y mirad cómo va cambiando según vamos mezclando, ¿veis? Pues una vez la tenemos, apartamos del fuego.
La pasamos a otro bol para que se enfríe mucho más rápido. A continuación vamos a añadir agua bien fría en un bol porque vamos a hidratar 7 hojas de gelatina neutra. Cada hoja equivale a 2 gramos. En total voy a añadir 14 gramos de gelatina neutra. La vamos a dejar hidratar un par de minutos. Una vez la gelatina ya la tenemos hidratada, como veis, ahora a continuación colocamos un cazo al fuego porque le vamos a añadir 130 mililitros de leche. Y la leche solamente la vamos a entibiar, no necesita ni que llegue a hervir, porque si llegara a hervir no podríamos añadir la gelatina, ya que le quitaríamos el efecto. La gelatina no puede disolverse en una temperatura demasiado alta, tiene que disolverse siempre en una temperatura más bien bajita, como por ejemplo la temperatura nuestra corporal, entre unos 36 grados a 40 grados. Mezclamos y vamos a disolver la gelatina por completo. Una vez ya la tenemos disuelta, como estáis viendo en la imagen, apagamos el fuego porque la tenemos. La añadimos a la crema pastelera y vamos a ver que al añadirla a la crema pastelera parece que se ha cortado la crema pastelera. No pasa nada. Hay que seguir mezclando hasta haber formado de nuevo una crema pastelera bien brillante. Lo vais a ver ahora a continuación. Mezclamos. Mirad, ¿veis? Esto es lo que os decía. Hasta que formemos de nuevo la crema pastelera, como estáis viendo en la imagen, tenemos que estar mezclando. Una parte que ya tenemos, vamos a por nuestra nata. La nata que teníamos reservada en la nevera. La vamos a ir añadiendo a la crema pastelera poquito a poco y la vamos a ir mezclando con movimientos envolventes de abajo para arriba. Así vamos mezclando. Según hemos mezclado vamos añadiendo. Y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe toda la nata. Ya estamos con lo último y mirad qué pinta nos ha quedado. Una mousse, una tarta con un bocado pues de mousse. Perfecta. Vamos a por nuestro molde. A continuación añadimos nuestra crema en nuestro molde. Ahí. Limpio esto que he manchado y vamos a intentar alisar nuestra tarta un poquito. Lo tenemos, limpiamos lo que hemos manchado. Y una vez ya lo tenemos, reservamos en la nevera al menos unas 4 horas. Tenemos que ver que la tarta ha cuajado por completo. Una vez ya la tenemos cuajada, vamos a desmoldar. Le pasamos una espátula, así todo alrededor. Desmoldamos. Y mirad, así como quien dice ya nos valdría, pero le vamos a añadir un caramelo por encima, buenísimo y súper fácil de preparar. Reservamos en la nevera. A continuación colocamos un cazo al fuego y le vamos a añadir 60 gramos de azúcar. Y 45 gramos de mantequilla. Vamos a dejar... No vamos a meter ningún utensilio, vamos a dejar que el caramelo se haga solo, eso sí, vigilándole. Va a ir fundiendo la mantequilla y una vez haya fundido la mantequilla nos va a ir cogiendo ese color a caramelo. Mirad, ¿veis? Pues en el momento que ya lo tenemos, le añadimos 200 mililitros de nata para montar o crema para batir. Ahí aprovechamos bien lo que nos ha quedado en el bol. Y ahora ya nos queda el mezclar muy bien.
Si vemos que hierve y se nos va subiendo para arriba, que se va a salir del cazo, nada, con solamente levantar un poquito el cazo del fuego va a volver a bajar muy rápidamente. Y cuando sabemos que nuestro caramelo está hecho, pues lo notáis, que ya no tenemos esas burbujas tan exageradas, ha vuelto a coger el color que teníamos al principio, está más denso, pues en este momento apagamos el fuego porque lo tenemos. Y ahora lo tenemos que dejar enfriar a temperatura ambiente. Lo tenemos que dejar hasta que nos llegue a que esté tibio. Y una vez ya nuestro caramelo está tibio, vamos a hidratar 2 hojas de gelatina neutra que equivalen a 4 gramos. Mirad, ¿veis? El caramelo ya lo tenemos, como quien dice, casi frío. Está a una temperatura de unos 37 a 40 grados, lo que es la temperatura corporal. Y vamos a añadir la gelatina neutra, que ya la tenemos hidratada. Mezclamos bien hasta que esté totalmente disuelta y dejamos enfriar del todo, por completo, a temperatura ambiente. Y ahora os doy un pequeño truco. Mirad, hemos sacado la tarta de la nevera y ahora nos la vamos a llevar al congelador durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, aquí ya la tenemos. ¿Para qué es llevarla a la nevera? Porque ahora, según le añadamos nuestro caramelo por encima, como está tan fría, se va a ir quedando cuajada. Vamos a ir añadiendo nuestro caramelo para que chorree por algunos lados. Entonces, al estar tan fría, esos chorros se van a cuajar, unos más largos, otros más cortos, hasta dejarla a nuestro gusto. Bueno, hay que darse un poquito de prisa, ya que el caramelo, según lo vayamos añadiendo, se va a ir quedando cuajado. Entonces, la vamos a dejar que chorree. Si no chorrea, pues nos ayudamos un poquito con la paleta. Ahí, que caiga todo bien. Mirad, ¿veis? Ya comienza por el otro lado a chorrear. Y como por este no comienza a chorrear, nos vamos a ayudar un poquito con una espátula, una paleta, con lo que tengamos en casa. Ahí le damos, nada, unos toques muy ligeros. Lo llevamos a los bordes. Y mirad, ¿veis? Y va chorreando. Y como está tan fría, se va a ir quedando cuajada. No va a llegar abajo. Ahí, le doy un poquito por aquí, le voy a dar un poquito más por este lado. Y ahora para decorarla podemos decorar a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, he encontrado estas hojas de chocolate que nada, es una tarta que no hace falta mucho decorarla. Entonces, con unas hojitas de chocolate de esta, o con, por ejemplo, con barquillo de chocolate, o con cualquier otro que tengáis por casa, le va a ser perfecto, porque es una tarta que no necesita mucha decoración, ya que le hemos añadido el caramelo por encima. Le voy a colocar 3 hojas, así, nada, con esto es suficiente. Le coloco una bolita de chocolate blanco y ya la tenemos. Ahora os voy a enseñar a continuación cómo nos queda el corte. Y mirad qué bocado, un postre perfecto. Una tarta que, como siempre os digo, os recomiendo. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María, que ahora a continuación las tenemos que triturar. Pico un poquito la galleta para que nos sea más fácil. Y una vez tenemos unas poquitas picadas, tapamos la máquina y comenzamos a triturar. Pues me voy a quedar triturando el resto de las galletas y ahora estoy con vosotros. Una vez este paso ya le tenemos, que nuestra galleta la tenemos completamente triturada, le vamos a dar un toquecito de sabor, añadiendo la ralladura de un limón. Ahora vamos a mezclarle muy bien y según vamos mezclando vamos haciendo un poquito de presión para que la galleta se impregne de sabor y del aroma del limón.
Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a añadir 100 gramos de mantequilla. Yo mi mantequilla, como estáis viendo, la añado sin fundir, porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros en este momento os gusta añadirla fundida, perfectamente lo podéis hacer. Mezclamos bien la mantequilla junto con la galleta. Y cuando nuestra galleta ya la tenemos bien mezclada, a continuación vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 20 centímetros. Vamos a añadir la galleta que tenemos ya mezclada. Ahí. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación vamos a intentar repartir así la galleta, intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Cuando este paso ya también le tenemos, lo que vamos a ir haciendo es alisar nuestra base con la misma paleta. Cuando ya la tenemos bien lisita, vamos a limpiar las paredes del molde si las hubiéramos manchado. Y ahora a continuación lo vamos a reservar nuestro molde en la nevera porque vamos a preparar nuestra tarta. En una jarra batidora vamos a comenzar a añadir 250 gramos de queso crema. Yo lo estoy haciendo ahora en una jarra batidora, pero perfectamente lo podemos hacer con una varilla en un bol. Se puede hacer perfectamente a mano. Lo he querido hacer esta vez en una jarra batidora para que veáis lo fácil y rápido que se puede preparar esta deliciosa tarta. Y encima es una tarta que no necesitamos ni gelatina, ni horno, ni grenetina, ni cuajada, nada. A continuación añadimos 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa, también conocida como crema para batir. También tiene que ser con un 35% de materia grasa. Una vez ya lo tenemos todo dentro, a continuación vamos a añadir el penúltimo ingrediente, que son 400 mililitros de leche condensada. Ahí. Y es una tarta súper refrescante, deliciosa, impresionante de sabor. Aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Y ahora lo que nos toca es, nada, tan fácil como coger la jarra, ponerla aquí en la máquina, taparla, darle al botoncito y comenzar a mezclar. Vamos a mezclar hasta que veamos que está completamente mezclado, pero en la mitad del batido vamos a parar un poquito la máquina y con la paleta vamos a estar bien seguros de que queda todo bien mezclado. Porque como la leche condensada se suele quedar pegada en las paredes de la batidora, entonces para que quede completamente mezclado vamos a mezclar. Vamos a estar ahí mezclando hasta estar bien seguros de que tenemos todo completamente mezclado. Ahí. Despegamos de las paredes, limpio un poquito así la paleta con el borde de la jarra, porque ahora de nuevo tenemos que seguir mezclando un poquito más. Nada, con un minuto va a ser suficiente. Aproximadamente, que a lo mejor no llega ni al minuto. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, llega el ingrediente, como quien dice, casi principal. 150 mililitros de zumo de limón. Os digo que es el principal, como quien dice, entre comillas, porque es el que va a cuajar esta tarta. O sea, que el zumo de limón es el que va a hacer el trabajo de como si estuviéramos añadiendo gelatina, grenetina o cuajada. El zumo de limón es el que va a cuajar esta tarta. Entonces vamos añadiéndolo poquito a poco. Si lo estamos haciendo a máquina, como yo en este caso, lo vamos a ir añadiendo como si estuviéramos haciendo una mayonesa. O si lo estamos haciendo a mano, lo mismo. Mezclamos, añadimos un chorrito de limón, volvemos a mezclar, añadimos otro. Así hasta que se nos acabe todo el zumo de limón. Mirad el efecto que tiene según le hemos añadido. Es impresionante. A mí me encanta esto en cocina. Tapamos, seguimos mezclando un poquito más y cuando ya lo tenemos, tan fácil como quitar la jarra de la máquina, quitamos la tapa y os voy a enseñar la textura que tiene que quedar. Mirad, os tiene que quedar esta textura. Luego, según va pasando el tiempo, se va a ir espesando. Entonces, rápidamente, una vez mezcle bien esto, para estar bien segura de que lo tengo completamente mezclado,
Voy a ir rápidamente a por el molde, porque según va pasando el tiempo vais a ir notando que va a ir espesando la masa, o la mezcla, en este caso. Aquí tengo 2 paquetes de galletas hojaldradas, que no tenemos en este momento en casa galletas hojaldradas, no pasa nada, podríais utilizar la galleta que hemos utilizado al principio, las galletas María. Si queréis ver cómo queda el corte, también tengo otra tarta como esta, pero con galleta María, para que veáis cómo queda con galleta María si la quisierais hacer. Vamos a añadir 2 cazos aproximadamente de mezcla o de masa a la base, porque empezamos primero añadiendo el relleno de nuestra tarta. Ahí rellenamos y vamos a intentar lo mismo que con la base, vamos a intentar de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Y una vez lo tenemos, a ver, aprovecho lo que queda aquí en el cazo para ir calculando más o menos 2 cazos y algo. Ahí aliso un poquito y ahora lo que vamos a hacer es con la galleta vamos a cubrir toda la base. Vamos cubriendo con toda la galleta, toda la base, así. Y estáis dando cuenta que estoy llevando la galleta justo al borde del molde. ¿Por qué? Porque quiero que se vea un poquito la galleta, porque me gusta cómo queda. Ahora, si vosotros no quisierais que la galleta se viera, retirarla un poquito de la pared del molde, como aproximadamente 2 milímetros, con 2 milímetros o 3 sería suficiente y listo, no se os vería la galleta. Pero es que a mí me gusta que se vea, que le dé ese toquecito del color de la galleta y rompa ese color blanco y le dé ese toquecito. Entonces, añadimos otra cantidad de masa o de mezcla de nuestra tarta y volvemos a hacer lo mismo. Cubrimos con la galleta que hayamos elegido y voy a poner 3 bases de galletas. Llevamos la segunda, volvemos a añadir otra vez el relleno de nuestra tarta. Ahí alisamos. Volvemos a añadir la última capa de galleta. Ahí vamos colocando. Y ahora ya vamos a añadir todo el relleno que nos queda. Porque ya hemos terminado nuestra tarta. ¿Habéis visto qué fácil? Y está buenísima, porque es que es un postre que no es nada pesado, es muy refrescante. A mí me encanta. Una vez lo tenemos, vamos a intentar alisar la base todo lo que podamos. Una vez ya la tenemos lisita, te digo todo lo que podamos porque luego la vamos a decorar. Entonces lo que hayamos dejado así un poquillo feillo lo vamos a tapar con la decoración. Que lo queremos así, perfectamente así, como quien dice, os valdría. Una vez ya lo tenemos, limpiamos los bordes y reservamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Aproximadamente unas 4 a 5 horas. Vamos a ir viéndolo. Y aquí os muestro las que me han sobrado, las galletas que me han sobrado de los 2 tubos. Me han sobrado 3 galletas, como quien dice, he utilizado los 2 tubos de galletas. Y una vez ya la tenemos cuajada, mirad, si tenéis un molde parecido al mío, pues despegáis así y listo. Ahora, ¿qué es un molde de acero, de aro? Y es de acero, pues vamos a despegar un poquito el borde con una espátula, una paleta, con lo que más cómodo os resulte. Así, una vez ya vemos que lo hemos despegado y estamos completamente seguros de que está totalmente despegado, la vamos a decorar. Yo la voy a decorar, como estáis viendo, con chocolate blanco. Voy a rallarlo por la parte gruesa del rallador. Os doy una idea así, que es fácil, pero luego pega al bocado ese sabor del chocolate blanco junto con el limón. Una vez hemos cubierto la base de nuestra tarta con el chocolate, vamos a desmoldar. Mirad, mirad qué maravilla. Y habéis visto qué fácil es, sin necesidad de horno, ni gelatina, ni cuajada, que ya no me salía ni el nombre, ni nada, es que nada. Es una tarta que me encanta. Mirad, mirad, qué bonita, qué bonita. Mirad, ¿veis lo que os decía con la galleta? A mí me gusta darle esos toquecitos para que se vea y se rompa un poquito el color blanco. Ahora, así como quien dice, pues ya nos valdría. Pero ahora os voy a dar otra idea también muy fácil, que nos vale para esta tarta y para otras muchas más. Mirad, aquí tengo unas bolitas de coco, que estas bolitas ya las tengo también hechas en el canal. Abajo en la cajita y en el primer comentario donde dejo anclado todos los enlaces, ahí en el primer comentario y en la cajita os voy a dejar el enlace de esta receta para que veáis
que estas bolitas con tan solo 3 ingredientes las puedes tener preparadas en nada, en 2 minutos. Las colocamos, pero ya os digo que si no queréis hacer estas bolitas, yo es ideas que os doy de decoración de maneras fáciles y que luego queden, vamos, en la mesa de maravilla. Mirad el corte del cuchillo, mirad. Ya os está diciendo cómo está la tarta. Mirad, mirad. Qué blandito. ¡Wow! Divino. Así. Cogemos la espátula para que veáis el corte, cómo queda por dentro. Y es que la galleta se empapa de todo el sabor que tiene esa tarta y es impresionante. Es que no parece ni que estás comiendo galletas. Mirad el corte. ¡Qué maravilla! No me digáis que no es el postre perfecto de una cena o una comida. O, por ejemplo, la tarta de un cumpleaños. O, por ejemplo, la celebración. Ahora tenemos las Navidades, pero la celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, ideal. Es que es perfecta para cualquier ocasión. La emplatamos porque quiero enseñaros cómo queda el corte con la cuchara. Mirad qué maravilla. ¡Wow! Es, vamos, la reina de las tartas. Mirad, mirad. No me digáis que no. Fácil. Es que lo tiene todo. Es fácil. Está buenísima de sabor. El bocado es impresionante. Te le llevas a la boca y es que parece que estás comiendo como mousse. Es que es, vamos, una receta que sí o sí os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ya me contaréis. Y vamos a comenzar preparando un almíbar bien fácil para nuestra tarta. Vamos a comenzar añadiendo 250 mililitros de agua en un cazo. También vamos a añadir 125 gramos de azúcar. Y en el bol chiquitito tengo 2 cucharadas de mermelada de fresa. Ahora que en casa no tenemos en ese momento mermelada de fresa o no nos gusta, perfectamente la podréis cambiar por mermelada de albaricoque, de melocotón, nada, por la que más os guste a vosotros. Ahora lo único que nos queda es mezclar y una vez vemos que lo tenemos mezclado, a continuación lo que vamos a hacer es colocar el cazo en el fuego. Vamos a mezclar y vamos a esperar que el azúcar haya fundido, que no quede rastro de ella, y también la mermelada. Casi tiene que llegar casi a hervir. Una vez nuestro almíbar ya le tenemos, lo que vamos a hacer es apagar el fuego y lo vamos a pasar a otro recipiente, porque este almíbar lo necesitamos bien frío. ¿Veis? Lo he pasado a otro bol, le dejamos enfriar y mientras vamos a ir preparando el relleno de nuestra tarta. Ahora, a continuación, mirad, yo tengo aquí separado 4 yemas de 4 claras. He separado las claras por un lado y las yemas por el otro. Ahora, las claras las vamos a utilizar luego para decorar y las yemas las vamos a utilizar para hacer ahora el relleno. Las claras las aparto para luego y ahora estas 4 yemas lo que vamos a hacer es añadirlas al cazo. Vamos a hacer una crema pastelera súper fácil y rápida. A continuación vamos a añadir un toque de sabor, añadiendo una cucharada de esencia de vainilla y 130 gramos de azúcar. Aquí tengo la fécula de maíz. No, esperad, que primero os voy a enseñar la leche. Mirad, aquí tengo 500, creo que no se ve, a ver, bajo un poquito, ahora sí, 500 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando en esta receta es leche entera, pero perfectamente la podréis cambiar por la leche o lácteo que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Hasta incluso si queréis la podéis cambiar por bebida de vegetal, como de soja o de avena. Ahora sí vamos a añadir 50 gramos de fécula de maíz o maicena. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien estos ingredientes que tenemos en el cazo. Ahí vamos a mezclar hasta que veamos que no tenemos ningún grumo y una vez este paso ya le tenemos, lo que vamos a hacer es encender el fuego, encendemos. Ahí colocamos el cazo, encendemos el fuego y ahora sí,
No podemos parar de remover ya que tenemos todos los ingredientes en el cazo y si paramos de remover corremos el riesgo de que se nos pegue. Pero esto va a ser muy rápido, lo vais a ver. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado vais a comenzar a notar que espesa, va espesando. Pues ahí vamos a darle un poquito con fuerza para que luego tengamos una crema pastelera bien brillante. Mezclamos bien rápido, ahí con energía. Y mirad, en segundos ya la tenemos. ¿Habéis visto lo fácil que es preparar tu propia crema pastelera en casa? Y ahora si queréis bajar un poquito las calorías, en mi canal Live tengo la crema pastelera sin azúcar. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar el enlace si queréis de la receta, por si queréis echarle un vistazo. Ahora, una vez ya la tenemos, apagamos el fuego y mirad qué brillante. Nada, le damos con energía y ya la tenemos. Ahora fuera del fuego vamos a mezclar un poquito más y de vez en cuando vamos a ir mezclándola para enfriarla, para que luego en el relleno nos sea mucho más fácil y nos quede mucho más rica nuestra tarta. Mirad qué maravilla. En nada de tiempo voy a ir mezclando y según vaya enfriando voy a ir mezclando para que no se seque por la parte de arriba. Y ahora también vamos a preparar el merengue. Vamos a preparar un merengue suizo. Vamos a añadir las 4 claras que habíamos separado, que las habíamos reservado. Y a continuación lo que vamos a añadir es 250 gramos de azúcar. Tan fácil como eso. Ahora lo que vamos a hacer es hacer este merengue, bueno, no hacer, sino casi darle un toque de cocinado en un baño María. A ver, si tenemos termómetro, no debemos dejar que pase la temperatura de 60 grados. Ahora, que no tenemos termómetro, no pasa nada, porque os voy a decir cómo nos tiene que quedar, porque vamos a ir mezclando, la temperatura del agua la vamos a tener a un fuego medio para que vaya despacito, y vamos a tener nuestro merengue cuando notemos que no nos queda nada de azúcar. Mirad, ahora lo hago en la imagen para que veáis a lo que yo me refiero. No podemos llegar, si tenemos termómetro, a que se pase de los 60 grados centígrados. Y si no tenemos termómetro, tan fácil como parar de remover, coger un poquito, mirad, ¿veis? Mojo el dedo, no me quemo, no noto que queme y veis que no queda nada en la yema del dedo de azúcar. Pues entonces nuestro merengue está listo. Ahora lo que vamos a hacer, voy a mezclar un poquito porque ahora sí tenemos que montar nuestro merengue con una varilla eléctrica. Ahora que queremos montarlo a mano, perfectamente lo podréis hacer. Nos va a costar un poquito más, pero perfectamente se puede. Eso sí, vamos a hacer brazo. Entonces bajo un poquito la velocidad de la máquina, comenzamos a batir y vamos a ir montando este merengue. Ahora os enseño la textura que nos tiene que quedar. Pero vais a notar que según vamos batiendo se va a ir enfriando y mucha más textura nos va a coger. Entonces vamos a tener paciencia en este momento porque vamos a estar batiendo aproximadamente como unos 5 minutos y transcurrido el tiempo que ya vemos que nuestro merengue está bien montado y para saber que está bien montado cogemos una porción y veis que yo puedo estar así todo un día entero que no va a caer de la varilla. Entonces, si nuestro merengue le tenemos en esta forma, que por mucho tiempo que le tengamos así, no cae, está perfecto para dar el siguiente paso. Reservamos en este momento, porque ahora voy a coger y voy a aprovechar el bizcocho que hicimos la semana pasada. Yo he vuelto a hacer otro bizcocho exactamente igual y es el que voy a utilizar para hacer esta tarta. Pero perfectamente podéis elegir el bizcocho que a vosotros más os guste. Por ejemplo, este es el ideal para las tartas, pero que queremos coger, por ejemplo, el bizcocho de yogur, perfectamente lo podréis hacer porque también queda muy rico ese bizcocho en estas tartas. Ahora a continuación en el plato que vamos a emplatar, porque luego no lo vamos a poder mover, vamos a colocar unas tiritas así de papel de horno o papel de aluminio para no manchar el plato donde vamos a dejar nuestra tarta ya emplatada. Ahora vamos a mojar bien la base con el almíbar que habíamos preparado. En ese momento va a ser un poquito a nuestro gusto, según nos guste el bizcocho o la base de húmeda. A nosotros nos gusta muy empapado. Entonces humedecemos el bizcocho con el almíbar y ahora de la crema pastelera que ya la tengo totalmente fría y como la he ido mezclando poquito a poco queda suelta y queda perfecta para ahora untar. Más o menos calculo la mitad porque voy a necesitar una de las mitades para esta base y otra para la siguiente base.
Repartimos ahí, intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados, y una vez esta parte ya la tenemos, volvemos a coger otra base del bizcocho que habíamos partido. Ahí colocamos. Es que este bizcocho queda fenomenal y es muy fácil de preparar. Si lo visteis la semana pasada, es súper fácil. Volvemos a humedecer. Ahí. Volvemos a añadir de nuevo la otra parte de crema pastelera que habíamos reservado. Mirad qué maravilla, es que me encanta. Y volvemos a repartir. Colocamos la última base de bizcocho. Ahora, en este momento, si queréis, la podéis dejar así, o como nosotros, que a mí me gusta humedecer las 3 bases de bizcocho para que luego el bocado sea en las 3 capas por igual, que tengan la misma humedad y que esté igual de jugoso. Ahora, una vez esta parte ya la tenemos, vamos a por nuestro merengue. Lo que vamos a hacer es cubrirle, vamos a cubrirle ligeramente con una capa de merengue, tanto por la base como por las paredes de la tarta. Ahí extendemos. No os importe que quede feo, que quede así sin quedar muy lisito, porque luego vamos a formar picos. Mirad, ¿veis? No hace falta ni alisarlo, porque ahora vamos a ir cogiendo pequeñas porciones de merengue y vamos a hacer este gesto, ¿veis? Vamos a formar piquitos. Vamos a ir adornando nuestra tarta. La vamos a ir haciendo a nuestro gusto. Lo mismo con esto, ¿veis? Cojo una porción de merengue, voy formando picos y la vamos a ir adornando hasta dejarla a nuestro gusto, como os comentaba. Es muy fácil. Como quien dice, hasta os pueden ayudar los niños de la casa. Y ahora, en este momento, cuando ya la tenemos decorada a nuestro gusto, podéis añadir por encima unas virutitas de colores o unas virutitas de chocolate, o como yo, que ahora le voy a pasar un poquito el soplete para darle ese color dorado. Ahí. Muy fácil. Y si utilizamos el soplete hay que separar un poquito y darle muy ligeramente para no quemarle. Una vez ya lo tenemos, vamos a retirarle el papel de horno, en mi caso, o papel de aluminio, lo que hayáis puesto, para que quede ya el plato perfecto. Mirad, ahí me ha manchado un poquito, ahora lo voy a limpiar. Y le he dado de nombre tarta de fiesta. ¿Por qué? Porque se puede utilizar esta tarta en cualquier celebración, como por ejemplo para cumpleaños, para navidades, por ejemplo que tenemos una reunión y queremos cerrar con broche de oro una cena o una comida. Es que esta tarta es ideal para cerrar una comida con broche de oro. Como habéis visto, muy fácil de preparar. Vamos a cortar una porción para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Pero el bizcocho que yo he utilizado, como queda tan esponjoso, sé que va a quedar de maravilla. Ahora, que queréis preparar esta tarta, como eso os he comentado al principio, con otro tipo de bizcocho, perfectamente lo podréis hacer. Yo os recomiendo este porque se sujeta más en el almíbar, en los rellenos que le demos, pero ya os digo, si os gusta otro tipo, perfectamente lo podréis cambiar. Ahora, mirad cómo queda el bocado por dentro, mirad qué maravilla. El bizcocho, al estar tan esponjoso, humedece de maravilla todas las capas, todos los sabores. Una tarta que combina a la perfección. Una tarta que os animo a que hagáis en casa, porque habéis visto que no es nada complicado el preparar tu propia crema pastelera en casa y el merengue. Animaros a hacer este merengue suizo porque vais a comprobar lo fácil que es. Una tarta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que va a ser una de tus preferidas. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María. Ahora, si queréis cambiar el tipo de galleta por otra galleta, perfectamente lo podréis hacer. Trituramos la galleta y ahora calculo aproximadamente la mitad, porque aquí tengo 3 cucharadas de cacao en polvo, que de estas 3 cucharadas de cacao en polvo también voy a calcular así aproximadamente a la mitad. Así, porque como mi trituradora es más bien pequeñita, como estáis viendo en la imagen, lo tengo que hacer en 2 veces. Entonces tapamos y trituramos estas galletas y el resto de las galletas. Ahí trituramos el resto, añadimos el cacao que habíamos reservado porque no nos cogía para añadir
la mitad en uno y la mitad en otro, terminamos de triturar. Ahí, y lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir 110 gramos de mantequilla. Como estáis viendo, la mantequilla yo la añado sin fundir porque me gusta más la textura que le da a la galleta. Pero si a vosotros en este momento os gusta más añadir la mantequilla fundida, perfectamente lo podréis hacer. Vamos a mezclar muy bien la mantequilla junto con la galleta. Y cuando este paso ya le tenemos, vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 22 centímetros, como estáis viendo mi molde es de silicona, pero que tenemos nuestro molde en casa de acero, perfectamente podéis hacer la tarta exactamente igual. Añadimos nuestra galleta y ahora lo que vamos a intentar es repartir la misma cantidad por todos los lados. Repartimos así un poquito la galleta y con la misma paleta comenzamos a alisar. Alisamos muy bien nuestra base. Ahí. Y una vez ya la tenemos bien lisita, ahora lo que vamos a hacer es limpiar las paredes del molde por si las hubiéramos manchado, porque como va a ser la parte de arriba muy blanquita, entonces no queremos mancharla. Una vez ya lo tenemos bien limpito, reservamos en el congelador. Ahora, a continuación, vamos a necesitar 600 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir, con un 35% de materia grasa, muy importante para que monte la nata. Ahora, montamos un poquito la nata. Vamos a dejar que quede un poquito por montar, que no la montemos del todo, porque antes de terminar de montarla tenemos que añadir 300 gramos de queso crema. Ahí casi ya la tenemos, ¿veis? No he llegado a terminar de montarla, pues en ese momento es cuando añadimos los 300 gramos de queso crema, como os comentaba. Ahora de nuevo vamos a seguir batiendo hasta terminar de montar la nata y mezclar muy bien el queso junto a la nata. Una vez este paso ya le tenemos, ¿qué vamos a hacer? Añadir 400 gramos o mililitros de leche condensada. Aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Ahí. Lo tenemos y ahora ya tan fácil pues como mezclar de nuevo, nada, hasta que veamos que esa leche ha quedado bien mezclada o integrada junto con la nata y el queso. Una vez este paso ya le tenemos, voy a limpiar así un poquito las paredes del molde, voy a terminar de mezclar para estar bien seguro de que ha quedado mezclado por todos los lados igual, por todos los sitios, ahí. Y una vez ya lo tenemos, mirad, yo tengo aquí 20 galletas de chocolate rellenas. Las galletas que todos conocemos, pero estáis viendo que yo no he utilizado la marca que todos conocemos. He utilizado una marca blanca porque me valía más económico, era más económica. Entonces es la que estoy utilizando. En este momento podéis utilizar la galleta rellena que a vosotros más os guste. Ahí la rompemos un poquito. Nada, en trocitos, como estáis viendo, para ir encontrándola según vamos comiendo la tarta. Y ahora tan fácil como mezclar y cuando veamos que queda bien mezclado, que está bien repartida esa galleta, es el momento de ir a por nuestro molde. Mirad, al molde antes vamos a pintarle con aceite de girasol o cualquier otro tipo de aceite que no aporte sabor. El aceite de girasol no nos va a aportar nada de sabor. Entonces vamos a pintar ligeramente la pared del molde que hayamos elegido. Da igual que sea de silicona o de acero. Esto lo que va a hacer es que luego cuando desmoldemos nos quede una pared en la tarta bien lisita. Es un pequeño truco. Entonces añadimos nuestro relleno. Ahí, a ver, me coloco el bol porque es que este pesa. Aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol y ahora lo que vamos a hacer es repartir, que tenga la misma cantidad por todos los lados y alisar. Alisamos un poquito nuestra tarta. Ahí llevamos, vamos tapando, nada, es muy fácil como estáis viendo el alisarla.
Y una vez ya la tenemos, la llevamos al congelador hasta que esté completamente congelada. Una vez nuestra tarta ya está congelada, os voy a dar unas pequeñas ideas para decorar. Os doy estas ideas, pero si vosotros tenéis otras, perfectamente lo podéis utilizar. Aquí tengo nata, de nuevo, 300 mililitros de nata para montar, que contiene un 35% de materia grasa. Voy a batirla hasta que coja un poquito de cuerpo. Os recomiendo que siempre que montáis nata, mezclarla primero hasta que os coja un poquito de cuerpo, y una vez ha cogido un poquito de cuerpo es cuando se le añade el azúcar. Una vez ha cogido un poquito de cuerpo, añadimos 4 cucharadas de azúcar. De nuevo, vamos a batir. Y ahora os voy a dar un pequeño truco que, como quien dice en este momento, es una parte opcional. Os digo que es un truco porque añadiendo 2 cucharadas de queso crema, la nata nos va a quedar aún más firme y nos va a ser mucho más fácil cuando tengamos que decorar. Mezclamos ese queso, terminamos de montar nuestra nata y una vez ya la tenemos, ahí reservamos. Sacamos nuestra tarta del congelador, que ya la tenemos completamente congelada, como había comentado al principio. Ahora vamos a decorarla. Le quito el aro y mirad el efecto del aceite que yo os decía. Deja una pared en la tarta completamente lisita y no vais a tener ningún problema a la hora de desmoldar. Mirad, ¿veis a lo que me refería? Bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser el decorar, pero antes os la quiero mostrar un poquito más cerca para que lo veáis a lo que yo me refería. Queda una pared completamente lisita. Pues ahora, a continuación, vamos a hacer una decoración bien fácil. He metido la manga pastelera, la nata que acabamos de montar, con una boquilla de estrella. Vamos a hacer así unos pegotes grandecitos de nata y lo que hago es formar un círculo y luego en la segunda vuelta montamos encima del círculo que hemos pintado y terminamos en punta. Como habéis visto, hacemos como si estuviéramos haciendo una pirámide. Formamos un círculo así pequeñito, ¿veis? Montamos encima, vamos cerrando y terminamos con el pico. Nada, pues este mismo paso lo vamos a hacer todo alrededor de la tarta si habéis elegido mi decoración. Una vez lo tenemos, ahora viene una parte bien fácil. De nuevo, tengo galletas de chocolate. Aquí la cantidad va a ser un poquito a nuestro gusto. Es la misma galleta que antes os he enseñado. Podéis poner la galleta entera en todos los pegotes o como yo, que yo he elegido el partir la galleta como antes la hemos partido, pero la voy a colocar en el centro de la tarta. Así, desordenada. Ahora os lo muestro. Ahí vamos colocando nuestra galleta de la forma que a nosotros más nos guste, pero yo os digo que según va cayendo, como quien dice, ella solita se va colocando. Y aquí ya la tenemos. ¿Habéis visto qué tarta más fácil para cualquier ocasión? Y ahora os voy a enseñar el corte. Un corte espectacular. Una tarta que en cada bocado te llevas un impresionante sabor. Un sabor y un bocado que disfrutarás con ella en cada uno de ellos. Mirad qué maravilla. No me digáis que no. Fácil, rápida, sin complicación, sin horno. Perfecta, perfecta. Nada, una tarta que, como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Mirad un poquito más de cerca. Brutal, me encanta. Lo tiene todo. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.